a Cine en Corto del canal Foro CX. Bueno, tenemos nuevos invitados, nuevo cortometraje. Y bueno, preséntense por favor. Primero las damas. Hola, pues gracias por la invitación. Ahora sí que me faltaba venir a este espacio de Cine en Corto. La verdad es que sí pensé que en algún momento podría llegar por aquí. Me da gusto pues que sea esta ocasión y bien acompañada ahora sí que con ustedes y para hablar de un trabajo muy interesante. Soy Nancy de Santiago, soy productora y escritora de cine. Ya tengo aquí en Celaya pues bastantes años, así que empezamos en 2006 con mi productora de cine, un movimiento independiente que se llama Reforma 205 y bueno, pues estamos trabajando ya más esporádicamente, pero no hemos dejado de hacerlo. Perfecto, qué bonito es conocer gente nueva y conocer pues todo lo que hacen. Muchas gracias también por ustedes a estar aquí. Entonces, Alex. Bueno, pues ya lo dijiste, Alex. Alex Bravo. Bueno, a mí me gusta mucho el cine. En este cortometraje en particular, pues hice narración e investigación también. La edición también metí mano en edición. Y pues gracias por invitarme a este espacio. Normalmente sí, claro. Yo hago las entrevistas, ahora exacto. Me van a entrevistar. Te toca a ti. Se siente raro, pero se siente chido. Bueno, ¿qué tal si vemos el corto y luego empezamos con algunas preguntitas sobre el corto? ¿Qué les parece? Claro que sí, invitamos a todos a que lo vean y lo disfruten. Creo que sí, así que vamos a ver el corto. Estamos viviendo tiempos violentos. La sociedad actual padece de una constante exposición a conductas agresivas y estamos a nada de aceptar que es normal vivir así. Por eso, necesitamos reconocer esa situación y actuar. No esperemos a las instancias públicas, salgamos en defensa de las instituciones, la sociedad y los valores. Bueno, primero que nada que es importante entender que la violencia no es algo que sea innato con lo que se nazca. Vale la pena resaltar que es algo aprendido. Aprendido quiere decir que depende del contexto en el que estén inmersos, ellos pueden desarrollar o generar aspectos violentos o no, porque lo aprenden. Incluso la parte de aquí, México, que es un país sumamente violento, hace que se normalice y se vea como una situación del día a día donde ellos aprenden a vivir con eso y aprenden a actuar de cierta manera violenta. Y el problema es que se va reproduciendo. Y no solamente eso, sino los juegos de masivos de comunicación, los medios masivos de comunicación, fortalecen, aunque intentan, entre comillas, mostrar una particularidad de las problemáticas y de las violencias, de los tipos de violencia, también ayuda a acrecentar que eso es normal, ¿no? Escuchar el narcocorrido, escuchar las noticias, que es pura nota roja, ya sería cuestión de calcular incluso los tiempos, cuánto tiempo le dan a la nota roja y cuánto a los asuntos políticos, ¿no? Hacia dónde se están dirigiendo también las reflexiones en los mismos noticieros. Todos estos elementos hacen que para los jóvenes esto se vuelva cotidiano. Y el problema está en que asuman esto cotidiano y que no tengan con qué compararlo. ¿Cómo pueden resurgir una forma de vida diferente? ¿Dónde tienen la capacidad de escuchar cuando ya no hablan? Ya todo está por el internet. Si bien es cierto, amplía el panorama o la oportunidad de comunicación, también marca una distancia que ya no se hace tan personal, sino se hace muy virtual. Y esa situación facilita el que se vicien, el que se puedan llegar a viciar fácilmente esos medios de comunicación, en donde se pierde esa parte sensible de persona a persona, y también que se puede generar condiciones de poner en riesgo inclusive a la integridad de las personas, su seguridad, ¿no? Que lo están padeciendo de manera particular los jóvenes, y muy jóvenes, por cierto. Porque existe también el otro problema, ¿no? Se enseñan todos los derechos, luego no todas las responsabilidades. Se nos ha enseñado a manejar el juego de la individualidad, del respeto, de respétate, cuídate, pero el problema está en que dónde queda lo colectivo. Es importante mirar atrás para saber si hacer o no lo mismo más adelante.
Pero si no echamos un vistazo al pasado, ¿cómo podremos tener una buena visión del futuro? Entonces, la pregunta que yo haría aquí en este sentido, ¿hasta dónde llega su memoria? Y hay una desconexión también histórica con estos jóvenes, ¿no? Ya preguntarles sobre los acontecimientos del pasado, rara vez ya lo conocen. La historia ya no es un elemento clave para su vida, ¿no? Son los momentos, son los instantes lo que va determinando, desde mi punto de vista, a los jóvenes. Entonces, el problema es cómo fluye en este instante, ¿no? Hasta dónde asumen la responsabilidad o la corresponsabilidad en cada instante, y si lo pueden mantener para beneficio de la colectividad. El problema está en que olviden que se puede vivir de otra manera, ¿no? Que en el pasado se podía vivir más tranquilo, más pacífico. Es que este es el gran problema con la violencia en los jóvenes, de que están aprendiendo que eso es cotidiano, que eso es normal. Los jóvenes de pronto tienen una realidad, están viviendo una realidad, pero no tienen un antecedente de hace 20 años. Ellos no lo vivieron, no tienen ese punto de referencia. El gran problema de esta situación es de que hay una generación que está aprendiendo a vivir y convivir en un entorno de violencia, en un entorno de corrupción, y que para ellos es normal. Es que finalmente la violencia de casa es una reproducción de la violencia que está contextual y socialmente. Si no hay un marco institucional, jurídico, legislativo que proteja no solamente al núcleo familiar, sino al individuo, cualquier tipo de acción que tú ejerzas no va a tener la fuerza suficiente. Entonces, la policía misma, en muchos de los casos, no nos genera una sensación de seguridad y protección. A veces he escuchado comentarios de que dicen, híjole, veo un policía, pero no sabía si ir a pedirle ayuda o mejor me mantenía. Nuestra misma situación contextual, las historias que hemos escuchado, que se han dado, nos hacen también tener un desapego a cubrirnos de ese marco que nos tendrá que proteger, ¿no? Que es el legislativo. Entonces no está habiendo una conexión ahí. El problema es cuando no hay instancias públicas efectivas, que no llegan a tocar esa expectativa de asistencia que tiene un joven. Es la parte de cómo los mismos patrones sociales, culturales, las mismas creencias con las que nos conducimos y que se van transmitiendo de generaciones, que se dan en la familia, son las que promueven que las personas sientan responsabilidad de ser violentadas. No se responsabiliza al agresor, se responsabiliza a quien vive la violencia. Incluso como una pregunta se le llega a decir, bueno, pero ¿por qué estuviste tan noche? ¿Por qué llevabas ese reloj? No, ese reloj costoso. Entonces, de alguna manera, seguimos en la tendencia de usar vocabulario, que el lenguaje determina mucho, para responsabilizar a quien vive violencia. Deseamos que la parte psicológica no es palpable, no es tangible. Esa violencia no se puede visualizar tan fácil y por lo tanto no está legislada como una cuestión tan clara, ¿no? Entonces, definitivamente, la psicológica es algo con lo que vivimos todos los días y se difumina porque no se puede identificar tan fácilmente. La violencia física es claro, un empujón. Todo el mundo sabe que eso es violencia, pero hay ciertas cuestiones psicológicas que la gente ni siquiera las puede visibilizar como violencia. ¿Es normal tener que voltear a todos lados de vez en cuando al caminar por la calle? ¿Es normal tener que avisar que llegaste seguro a tu casa? No lo es, y no es normal hoy en día realizar actividades de manera tranquila. Bueno, es que ya ni divertirse, ¿no? El problema es de que ya no se pueden divertir abiertamente, ya tienen que tener ciertos cuidados al entrar a un lugar, tienen que estar atentos a observar. Las chicas, pues obviamente ya tienen que ir con compañía, ¿no? O sea, tienen que moverse, entonces, se exponen, hay una exposición general, pero más que nada también el problema no es la violencia que puede sufrir el joven, sino la violencia que sufre la familia cuando dice, ¿dónde estará? Y comunícate y estate atento. Entonces, el problema es cuando perdemos libertad. Yo me acuerdo cuando era chica y podíamos salir a la calle y jugábamos. A mí me tocó todavía los tiempos donde jugábamos libremente. Ahora los papás no pueden dejar a los hijos descuidar un segundo en un parque, ¿no? O sea, vivimos todos los días con una incertidumbre de saber qué va a pasar con nosotros si salimos a ciertas horas o si hacemos algunas cosas que
tendríamos que estar protegidos. Antes, pues la tranquilidad era poder abrir la casa y estaba el mecatito y no pasaba más. Y ahora ya se ponen 3 puertas. Entonces eso sí genera una ruptura, pero eso se vuelve cotidiano, se vuelve como una manera de ser. Entonces estamos llevando la violencia a una manera de ser. Tanto hombres como mujeres sufrimos una angustia por el contexto actual en el que vivimos. Sin embargo, socialmente las mujeres se ven más vulnerables a ciertas situaciones de riesgo. Finalmente la violencia tiene el objetivo de ejercer control sobre alguien. Normalmente de un ser que tiene mucho más fuerza con otro que tiene menos fuerza. Entonces el objetivo final de la violencia es el control. Las mujeres mismas cargan con muchos estereotipos, con muchos prejuicios, con muchas creencias, con muchas prácticas culturales que están inmersas desde su aprendizaje, ¿no? Desde su cultura y es lógico, son cosas que tienen que ir cambiando, pero que no reflejan tampoco diferencia. Porque incluso hasta las mujeres por cualquier cosa ya pueden acusar de acoso sexual cuando no lo hay, pero también se ven expuestas a donde sí lo hay. Entonces se vuelve muy complicado. ¿Cómo definir? O por ejemplo, yo puedo ir en la calle y de repente una señorita puede gritar, me está violando, y él fue, y yo, nada. ¿No? Son complicaciones, pero que a final de cuentas tiene que ver, volvemos a un punto moral y ético de responsabilidad, de decir, ¿realmente estoy siendo afectado? ¿Hasta dónde? Y hay veces, no estoy siendo afectada, o sea, no pasa de ahí. Pero no es lo mismo eso allá a actos realmente más fuertes que están expuestas las mujeres. En el caso, por ejemplo, de los feminicidios en México, que es un tema importante que se está trabajando. El feminicidio es la punta del iceberg de todo un problema que se empieza a dar desde la desigualdad de género, desde lo que corresponde o lo que es permitido para un hombre y no para una mujer, desde esa sensación de control de lo que debe de hacer un hombre y de lo que no está bien aceptado y cómo tiene él que obtener entonces el control y ejercer control. Cuando una mujer es violentada en su familia, no es suficiente con que vaya y presente una denuncia. La denuncia es lo de menos. El problema es que inmediatamente va a regresar al entorno familiar con ese problema. Ese es el principal, la principal limitante que considero que hay. Entonces, entre la educación desde la familia, el fomento de esa parte de respeto a la mujer como tal, en sus oportunidades y dignidad que debe de tener por naturaleza, que deben ser impulsadas por grupos sociales, por grupos intermedios y con un impulso muy particular del gobierno. Y cuando me refiero al impulso particular del gobierno, me refiero a las oportunidades y ejercer la autoridad y la sanción cuando lo amerite, cuando hay esa desigualdad que deba de ser sancionable, ¿no? En el caso de esas diferencias de oportunidades. Pero el asunto está en que sí, la mujer se ve más débil en estos juegos de la violencia contemporánea, ¿no? Están mucho más expuestas, ¿no? Sí, porque se vuelve carga económica. La gente que posteriormente se dedica a la trata de blancas entra como una persona interesada, como a lo mejor la única persona que les brinda atención, ¿no? Que les da esa sensación de estás conmigo segura, y cuando ellas están ya más involucradas emocionalmente y lo ven como una salida también, es cuando empiezan ellos a destapar. Pueden ser violentamente, drásticamente o sutilmente, ¿no? Necesitamos que hagas esto porque nos va a ayudar, y muchas veces están atrapadas por miedo o atrapadas por la cuestión también emocional, que eso es otra de las cosas, ¿no? Que está ahí un vínculo también emocional, o simplemente el vínculo emocional del miedo, no solamente el afectivo. Cómo las van encasillando a ciertos tipos o ellas mismas se van creyendo la situación que les están prometiendo, sea, ya lo decíamos, amorosa, sea la cuestión también laboral, y de verdad lo hacen tan bien, porque además lo saben hacer, que ellas empiezan a creer y empiezan a visualizarse en otro aspecto donde ellas están esperando obtener ganancias, la fama, el éxito, y eso las va involucrando en esta problemática. Muchas de las formas de acercamiento es a través de las redes sociales y de los medios que ahora tienen, ¿no? Desde cómo las chicas mismas
van contactando con personas que tú no sabes del otro lado quiénes son y que eso las va exponiendo, las va poniendo en peligro. Es otro tipo de peligros que no existían antes y que ahora están, ¿no? Cuando hablamos de la seguridad, en los últimos años se ha involucrado la referencia de las Fuerzas Armadas, la Marina y el Ejército básicamente, lo que es indebido. Y es indebido porque hablar de la seguridad pública no es competencia de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, por su naturaleza, tienen otra función, que fundamentalmente es proteger la soberanía nacional y garantizar las instituciones de gobierno, las instituciones públicas. Y obviamente resguardar las áreas estratégicas a nivel nacional, petróleos, Comisión Federal, etc. Esa es la naturaleza del ejército. No le corresponde, por función, atender asuntos de seguridad. La Ley de Seguridad Interior le da facultades discrecionales al Ejecutivo Federal. También le otorga facultades discrecionales al Ejército. Y pone en riesgo la transparencia de la información generada a través de su aplicación. Esto quiere decir que le da carácter de información reservada. Cuando se habla de la Ley de Seguridad Interior, estamos hablando de que es repetitiva en la justificación de la intervención de las Fuerzas Armadas. Me estás repitiendo que el Ejército va a intervenir en situaciones que atenten contra las instituciones de gobierno. Eso ya estaba, eso no es nuevo. Que en proteger y resguardar áreas estratégicas, eso no es nuevo, eso siempre ha sido. Pero agregaron uno, que es cuando los ejecutivos del Estado, los congresos, solicitan la intervención de la Federación cuando son superados en capacidad para atender temas de seguridad pública. Eso no es una invención, no sé de quién, una alteración, es una aberración legal, yo lo diría así, en el tema de la seguridad, porque me quedan a mí dos reflexiones. La primera, esa simple disposición abre de que efectivamente podrían intervenir en cualquier asunto que lo establezca en el momento en que se declare incompetente por capacidad un Estado, porque lo requiera el Congreso o porque lo requiere el Ejecutivo. Y la segunda reflexión sería, entonces, ¿dónde están todas las inversiones? ¿Dónde están todos los recursos que tienes como Estado? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde está tu efectividad? ¿No será el problema que es la efectividad de las autoridades en turno y que es una manera de lavarse las manos? Al analizar el desempeño presidencial, reflexionemos si haría uso del ejército a favor del pueblo y no a favor de sus intereses particulares. Ahora, la historia nos ha demostrado que hay que tener mucho cuidado cuando la ley llega y se mantiene, y en este caso de seguridad, en una sola persona. Entonces, ¿para qué tenemos los tres poderes? Ya no tenemos una representatividad. Y esa parte yo creo que tiene que ver con un apoyo interdisciplinario, porque una persona no está capacitada para tomar decisiones de tipo que competen, por ejemplo, tú dices antropología, la sociología, la parte psicológica, la parte legislativa, por supuesto. Necesitamos tener un marco que nos permita tomar decisiones consensuadas, cada quien desde el área de expertez que tiene. Pero creo que este tema de la discrecionalidad es una situación muy confusa para la gente, y lo más grave, se dé o no se dé una situación de hecho en ese sentido, es la intranquilidad. Eso creo que es fundamental, genera una intranquilidad por la falta de claridad. La naturaleza de las Fuerzas Armadas es protegernos, pero ¿qué tan seguros nos sentiremos rodeados por militares? También el ejército sí ha tenido
interferencia, no ha sido tan bueno. A lo que yo quiero hacer referencia es hasta dónde va a tener una decisión para poder definir y si seguir las leyes del Ejecutivo o no. Yo creo que la prerrogativa no está ni siquiera en la decisión del presidente, sino aquel que tiene la decisión y la fortaleza para definir si actúa o no actúa. ¿Y en beneficio de quién? Porque el problema es que ahora ¿quién nos va a amparar? Pues estamos hablando de imposición de la figura del mando único, me parece que más por intereses políticos, por cumplimientos legales o manejos legales, que por el interés social. Porque se cree, a partir de mi interpretación de cómo se maneja esa figura de mando único, que vienen a solucionar nuestros problemas de seguridad. Y no lo es así, no lo es. El ejército yo no veo al ejército que esté atendiendo un tema de robos que nos están pegando todos los días. Eso no lo va a hacer el ejército. Si le dejamos el control a las Fuerzas Armadas total de una decisión tan importante, nosotros vamos a perder capacidad, ¿no?, de injerencia y de maniobra. Entonces, el hecho de podernos defender, ¿no?, desde lo que sepamos o desde donde podamos, se va a perder. No vamos a estar sin control de la situación. ¿Dónde va a estar lo justo y hasta dónde se va a determinar que una manifestación es positiva o negativa? ¿Sí? ¿Hasta dónde va a participar el ejército? No quiero decir con esto que el ejército sea malo. O sea, creo que a nosotros, o por lo menos una generación, el ejército era un ejército de paz. Era para ayuda, porque no realmente México se distinguía por la búsqueda de la paz, de la amistad, ¿no?, de la interrelación entre las naciones, ¿no? Pero el problema es que los tiempos han cambiado. Respecto a la transparencia, será preocupante que las acciones del ejército queden reservadas, por lo que si violan derechos humanos solo lo sabrán las autoridades. ¿Eso dará pie a la impunidad o a una verdadera protección? Yo creo que es una manera mañosa, lo voy a decir muy coloquialmente, una manera mañosa en donde el gobierno dispone de cuestiones administrativas o se respalda en disposiciones legales como esta para el manejo de información, que es la inteligencia. La inteligencia refiriéndola como un manejo de información clasificada y en una utilización mucho más avanzada. Los gobiernos, hay gobiernos que tienden a manejar la inteligencia, que tarde o temprano se puede desviar muy fácilmente para intereses de grupos alejados pues del interés público. Y para hacerlo, pues no me interesa, desde un punto de vista del gobierno, no me interesaría tanto lo que opines. Simplemente hay una ley, se cumple, obtengo información, la proceso, la aplico como yo la necesite o la quiera utilizar y se acabó. Finalmente es una manera de autoritarismo. ¿Dónde quedó el 68? ¿Dónde están esos informes? Creo que ya pasamos por ahí. Creo que tenemos una buena experiencia en relación a los archivos, al ocultamiento de decisiones. Y ahora volvemos a las contradicciones mismas del sistema. Nos dicen, vamos a generar el discurso de transparencia, pero no vamos a ser transparentes porque es una decisión que yo tomé y lo voy a mantener oculto. Yo creo que la información, siempre que la persona la tenga, podrá tomar una decisión mejor o peor. La diferencia que yo creo que aquí es como el punto álgido es cómo manipulamos la información, porque en el lenguaje que usamos podemos resaltar ciertas cosas, pero la información la debemos de tener todas y debe de estar al alcance de todo el mundo, porque eso nos hace seres más informados, más obviamente, valga la redundancia, y más capacitados para tomar decisiones. Y pareciera que en lugar de avanzar, estamos retrocediendo en esa parte histórica de nuestro país, que en lugar de sentir mayor libertad y seguridad en nuestra actuación como ciudadanos, parece que nos están restringiendo más y están reforzando un entorno de inseguridad, no nada más por cuestiones delictivas, sino por falta de claridad en la norma, en las leyes que genera la autoridad y en su forma de actuación. No necesitamos tantas leyes. Si el pueblo es responsable, no necesita tanta ley. Pero si están poniendo leyes
algo está pasando. El exceso de ley no es bueno. Y entonces la transparencia, pues transparencia para quién. Es que nos expliquen qué es la transparencia. Porque pueden pedir toda mi información, incluso hasta personal, y yo no tengo ninguna protección de ley. Porque el presidente sí, y si el presidente es el primero entre nosotros, pues tendría que actuar en consecuencia. Lo fundamental es si tenemos o no tenemos confianza en la autoridad. Porque si la tuviéramos, y nos dice la autoridad que se reserva una información en razón de su naturaleza, quedaríamos satisfechos. Pero el hecho de que no tengamos una confianza en la autoridad, eso automáticamente cualquier cosa que haga, aun cuando sea correctamente o conveniente, de acuerdo a protocolos o a manejo propio en el entorno de la seguridad, no lo vamos a ver bien. Y la única manera de generar confianza es siendo transparente. Y digo transparente de manera responsable, porque la transparencia no implica abrirse todo. Obviamente hay que ser prudentes. Hay información y cualquier persona con sentido común sabemos que hay información que no debe de divulgarse por muchas situaciones. Pero en la regularidad, la transparencia implica, te escucho a ti ciudadano, lo que opinas, tus quejas las aclaro a un alcance, si las puedo responder, las respondo, que te quede claro, y si no te explico por qué no. Pero cuando existe una cerrazón de la autoridad, eso genera desconfianza. No importa lo que haga la autoridad. El reto número 1 de la autoridad es generar confianza. Entonces, ¿quién debe atender el problema? Es un asunto que le compete y debería preocuparnos a todos. Sin embargo, los que hoy toman las decisiones buscan delegarlo a la siguiente generación cuando todavía pueden hacer algo. Lo importante es de que los adultos que hemos ya tenido esa oportunidad facilitemos ese paso de ellos y no se bloqueen. A veces hay adultos que nos cuesta o les cuesta trabajo el soltar esa posición y limitamos el desarrollo de los jóvenes. Yo creo que la oportunidad exactamente es de los jóvenes, no es detenerla, sino impulsarla. ¿De qué manera impulsarla? Implica orientarlos, el famoso coaching, el tema de darle espacios con responsabilidad, pero orientada. Creo que esa es la parte en donde se pueden enfrentar riesgos controlados a partir de ser asistidos. La educación es la parte que va a contrarrestar de forma muy contundente un problema de inseguridad. Eso es sabido y eso es más que probado. Pero después de ello viene el tema de las oportunidades de trabajo, oportunidades de emprendimiento, ¿okay? Que sean realmente abiertas, que no se limiten como programas que existen actualmente muy limitados, ya sea por recursos o aplicados de una manera privilegiada y no de una manera más abierta, ¿no? Como deberían de ser. Es que el problema no está en los jóvenes, sino en las políticas educativas, en las políticas sociales. Estaría el punto en que tendríamos que atacar y resarcir el fomento hacia la solidaridad y hacia los puntos de vista de comunalidad y darles nuevas expectativas como otros tipos de nuevas economías, otras formas de relaciones sociales. Cuando tú normalizas en un contexto, en un país, ciertas situaciones, pierdes la visión de lo que no debe ser. Entonces los jóvenes ahora, que es una parte también cultural, tienen que aprender qué situaciones están cometiendo, ejerciendo o sobre ellos o ellos hacia otros. Y es una cuestión de educación para que esto pueda irse modificando. La policía, la legislación no podrá como hacer demasiado si no cambia la parte cultural, ¿no? Que eso es lo que necesitamos. El problema es definir quién va a decidir y en qué momento va a decidir. El problema también está en a quién le interesa. ¿Cómo reparar la apatía y la insensibilidad que se han generado en la sociedad por el uso abusivo de la tecnología? No se trata de ser tradicionales, sino que demostrar que existe una condición social colectiva que nos permitiría vivir de otra manera y que eso que parece cotidiano es una ruptura de un orden social que tendríamos que rescatar para generar esa
o rescatar esta historia en la búsqueda de una mejor humanidad desde todas sus partes, ¿no? Violencia, jóvenes y futuro. Relacionando estos tres ámbitos, los jóvenes son el futuro y la violencia es el principal obstáculo a superar para el desarrollo pleno de cualquier persona. El problema es que enfrentamos violencias más difíciles de detectar. Incluso la familia nos limita. Tenemos miedo, no confiamos en la autoridad. Y respecto a la Ley de Seguridad Interior, nuestros gobernantes redactan leyes que se leen muy bien, pero que al aplicarse, la corrupción y los intereses particulares hacen que no se cumplan como deberían. Nuestra última esperanza es que la ciudadanía despierte y exija a sus autoridades el cumplimiento total de la protección de nuestros derechos. No gritemos más muertes, clamemos por evitarlas. La cultura del miedo a través de la violencia hace que ésta vaya creciendo y que las personas no se atrevan a actuar. El silencio no siempre significa paz. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Un saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia. El llanero solitario. Canal Foro CX, un foro de expresión libre. Canal Foro CX, marca la diferencia. Ok, acabamos de ver este buen cortometraje. La verdad es que me interesó mucho, estaba muy clavada viéndolo, fue muy informativo y comentó algo. Fue hace como 3 años que hizo este cortometraje y la verdad es que no ha cambiado mucho la situación. Es muy lamentable todo lo que está pasando y quisiera saber cómo surgió la idea. ¿Cómo surgió esto, el cortometraje? ¿Cuál era su objetivo? Y a ver, cuéntenos. Pues sí, muchas gracias, Ana. Pues mira, la verdad tienes toda la razón. En aquel tiempo estábamos padeciendo, ¿no?, la aplicación próxima de una ley que se llamó en ese momento la Ley de Seguridad Interior. Evidentemente, como vieron en el cortometraje, pues estaba a cargo de, en ese entonces, el presidente Peña Nieto, y obviamente había muchas críticas, como las hay hoy todavía. Y algo que decía muy claro por ahí, como vieron nuestros invitados, teníamos 3 expertos, ¿no? Pero la idea nace, quiero retomar esta parte nada más para decirte lo de la idea. Estos expertos venían muy a colación porque todo partió para participar en un festival. Sí, el festival tenía ese título, el que al final Alex, haciendo el presentador del corto, mencionaba jóvenes, violencia, jóvenes y futuro. Es el que marcó el Festival Internacional Hispanoamericano de Cortometrajes contra el silencio, todas las voces. Entonces nosotros dijimos, bueno, este tema nos gusta, nos interesa, obviamente estamos preocupados, pues vamos a hacer una investigación. Entonces hicimos la investigación legislativa, vieron por ahí los aspectos que Alex resaltaba, y nos faltaba un punto de vista de expertos
de áreas así muy concretas y muy específicas. Nuestra compañeros son, en este caso, yo también soy catedrática en la Universidad de Guanajuato, entonces por ahí pues la doctora Yasmín, el doctor Enrique Ferro, y por supuesto nos acompañó también un experto en seguridad, que es aquí nuestro anfitrión, el director del canal. Ellos nos apoyaron en aquel momento porque eran los idóneos para el área, ¿no? Ahora sí que fue muy, para nosotros, pues sí, muy, muy bueno que la doctora es experta en violencia, o sea, como psicóloga, ha hecho trabajo sobre el tema. Obviamente, en antropología social, el doctor Ferro también ha trabajado cosas muy, muy cercanas a esto. Y bueno, qué decir del licenciado Acuña, que ha estado en seguridad aquí precisamente en el municipio. Entonces, con estos elementos, bueno, yo cada vez que sale una camada de chavos que quiere hacer cine, pues se acercan a mí, ¿no? Entonces, en este caso era el grupo de 3 chicos muy, muy inquietos y muy talentosos, ¿no? De los cuales ahorita nada más tenemos a uno aquí, Miguel, Coco y Alex. Entonces, pues yo siempre me pongo, ahora sí que a sus órdenes, pues para apoyarlos, ¿no? Así surgió el corto y así surgió la necesidad de contar esta historia. Ok, me parece algo interesante porque hay muy pocos cortos que cuentan como lo que está sucediendo realmente en México y hablan también de otros países, ¿no? Pero creo que donde hay más violencia, creo yo, es en México. Como dicen, ya las mujeres no podemos ni siquiera salir, tenemos que ir acompañadas y pues también hay un punto importante que menciona, que es de que algunas mujeres como que abusan del feminismo para acusar a otros hombres, cuando realmente no está pasando nada. Entonces hay que tener conciencia y la responsabilidad de saber qué hacer en esos momentos, ¿no? Entonces, a ver, cuéntenos algo un poquito más técnico, que escuché que Alex era la edición, entonces cuéntame, ¿qué fue lo más difícil o no fue difícil editar el video? Cuéntanos un poquito. Fue más sin demeritar, más fácil de lo que pensé, porque creo que hicimos un buen trabajo respecto a, estamos hablando de normalización de violencia y la militarización del país, o sea, digamos que en términos generales, relacionándolo a jóvenes, violencia y futuro, que era el tema del festival, ¿no? Y lo más padre fue que cuando estábamos viendo los clips de los expertos, ellos nunca hablaron juntos en ningún momento, nunca se pusieron de acuerdo en nada, pero tú veías que el sociólogo le contestaba al experto en seguridad, y a la psicóloga le contestaba al sociólogo, así, en las preguntas que se hacían. Entonces fue así como de, oye, ¿qué onda? O sea, eso como que te decía que ibas por buen camino, porque ya se están contestando las preguntas, ya se están complementando todo, sin directamente haber interactuado ellos, ¿no? Entonces primero decías, oye, ¿qué onda? Esto es la magia del cine, ¿no? Y eso fue una ayuda muy grande en cuanto a ya en temas de edición, porque cuando ya identificabas eso y hacías, subrayabas ahí los temas, violencia y luego militarización y luego transparencia, uno contestaba al otro y los iba hilando. Realmente ese fue el apoyo que tuve de aquí de la licenciada Nancy respecto a hacer ese trabajo de agrupar temas de los expertos, y la edición, pues digamos que no fue tan complicada. Lo complicado quizá fue quizá acomodar un poco el material, encontrar material libre de derechos de autor, que es también lo que un montón de imágenes quedaban bien chidas en unos pedazos, pero no las podíamos usar porque no teníamos los derechos, y conseguir permisos pues quizá no nos iba a dar tiempo para sacarlo a tiempo, etcétera, etcétera. Quizás eso fue lo más difícil, encontrar material, pero pues dado el buen trabajo que hicimos y el buen trabajo que también aquí hizo la licenciada entrevistando y armando las preguntas que pues, iban a lo que iban, muy bien estratégicamente puestas ahí, la edición fue divertida y no fue tan complicada. Ok, perfecto. Es muy interesante lo que nos cuentas de que no se tuvieron que poner de acuerdo, pero aún así, pues sí me tuvo como mi atención hacia el cortometraje, y eso es lo importante, más que nada. Bueno, tienen un póster, entonces a ver si lo mostramos y a ver si me cuentan un poco sobre el póster.
qué quisieron dar a entender, la tipografía. A ver, cuéntenos un poquito. Ahí un poco queríamos, dijimos, es un documental de la Universidad de Guanajuato, ¿por qué no presentarlo en la Universidad de Guanajuato? Aquí lo que en ese momento pues también estábamos en la universidad pasando el semestre, salvando el semestre como se dice, como que rescatamos esa imagen. Me acuerdo también mucho que le pregunté su opinión a la productora, y dijo, se ve padre porque se ve, el fondo se ve ahí como una celda, ¿no? Una cárcel. Exacto, rejitas, okay. ¿no? Ahí como y no sé, ahí como que mi postre así como de hablando de jóvenes, yo representando a jóvenes, no nos van a callar, no nos van a encerrar, pero fue una imagen rescatada del docu, realmente, pues no lo diseñamos, así fue, como le dimos el pantallazo y salió. Y lo demás pues nada más era información respecto al nombre del corto, dónde se va a presentar y el loguito de la universidad. Fue de mis primeras incursiones en el cine, y no soy diseñador gráfico, yo hice el póster, pero pues eso fue lo que elegimos esta imagen, y lo demás fue simplemente dar información sobre dónde y a qué hora. Ok, perfecto. Sí, bueno, es que también quiero agregar, los festivales te piden una serie de requisitos para la presentación. Claro. Entonces ya teníamos elegida esta foto como un estilo. Entonces a la hora que dijimos, bueno, el festival la verdad no tuvimos idea qué pasó ahí. No es porque no necesariamente hayamos quedado o no, la verdad es que no quiero hablar mal del festival, pero era mi segundo intento y nunca sabes nada. O sea, nunca te avisan si quedaste, si no quedaste. Así es. Sí, entonces, por experiencia. Exactamente. Entonces ya, si se proyectó, que es lo único que te importa, queríamos ir, etc. Pues no pudimos saber. Pero ya teníamos listo el material para poder hacerlo. Entonces, ya cuando estuvimos analizando, la foto que nos pareció que tenía esos elementos era precisamente pues la que viste, ¿no? Y me parece que como dice Alex, pues se rescataba toda esta... como que esta imagen de un joven frente a algo como la violencia, como una ley como esta militarizante, pues un poco vulnerable, un poco expuesto, y las rejas atrás, ¿no? Como un futuro un poco difícil. Esa parte a mí me pareció que era la que podíamos mostrar. Claro, es interesante también que mostrar a los jóvenes que no tienen miedo a callarse y expresar todo lo que ellos piensan, sienten, y eso es una muy buena forma de expresarlo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en Cine en Corto, por mostrarnos este corto informativo, por también demostrarnos su creatividad en el póster, y pues gracias por venir. Y irnos sin antes pues también agradecer a Juan Pablo Moncada, Coco. Me acuerdo que en los créditos decíamos, pues quién se pone en quién, todos nos involucramos en cierta parte en todas las áreas. Así es. Pero ya fuimos definiendo, no, mira, Coco fue más dirección y fotografía, tú hiciste un poco de edición, guión. Sí. Miguel alias el Chino, que de hecho estuvo también en edición, incluso trabajó más en edición que yo. Sí. Entonces ahí un agradecimiento también a todos ellos, y a Elí, a Mauricio, a Capu. Sí, a Cassandra, nuestro elenco. Hay que reconocer ese elenco, ahí sí, esa fue una dirección mía que la verdad, ese edificio inconcluso en la universidad nos dio el lugar perfecto. para esas tomas. La verdad es que no puedo estar más agradecida con el grupo que no era de teatro, pero que se volvió del de teatro. Todo su tesón, les agradecemos muchísimo. Y pues les agradecemos también a todos que lo vean, que compartan este programa, porque de verdad está muy vigente, desgraciadamente está muy vigente esta información. Y pues gracias, Ana, por habernos invitado a esta tarde. Muchas gracias también a ustedes. 3 años del documental y 3 años. Y parece que lo hicimos para meterlo a un festival a un mes, digamos. Sí, totalmente. Claro. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a todos los que nos están viendo y nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Gracias.
Canal Foro CX, marca la diferencia.